Veréis. En primer lugar, vamos a tratar el hiperespacio, las dimensiones más altas. No fue hasta el siglo XIX cuando se cambió el paradigma que tenían los físicos y los matemáticos en cuanto a la dimensión de nuestra realidad. Es decir, nosotros vivimos en un mundo en el que percibimos las tres dimensiones: anchura, altura y profundidad. Pero en el siglo XIX, el gran matemático Carl Gauss y su discípulo, el señor George Riemann, inventaron la matemática dimensional. Una matemática que sentaría las bases de la teoría de la relatividad de Einstein y que nos hablaba de que existen más dimensiones que la tercera dimensión. Algo que hasta entonces era impensable. Todos los matemáticos decían que eso era imposible. Pero estos dos físicos lograron lo imposible, crear fórmulas matemáticas que nos hablasen de la cuarta dimensión. La cuarta dimensión pertenece al tiempo. Está entre nosotros, lo percibimos sutilmente, pero no podemos verlo. La cuarta dimensión, con las teorías de la matemática dimensional del señor Riemann y de Carl Gauss, influenció muchísimo en el siglo XIX, sobre todo en la pintura. Picasso o incluso Dalí intentaban representar el tiempo en sus cuadros. Por ejemplo, hay un cuadro muy famoso de Dalí llamado el Cristo hipercúbico, en el que se representa a Cristo en una figura llamada Tesseracto. Y no es el Tesseracto de los Vengadores, no. El Tesseracto es una figura totalmente real que nos habla de un cubo dentro de otro cubo que representa la cuarta dimensión. En 1919 surgió un misterioso físico. Un físico que en 2 años creó un artículo que, revolucionó toda la física y dejó boquiabierto al propio Einstein. Este físico se llamaba Theodor Kaluza. Kaluza aportó datos sobre la quinta dimensión. Para los físicos, la cuarta dimensión se transforma en la quinta dimensión porque aluden a 4 dimensiones espaciales y una dimensión espaciotemporal. Pues bien, con la llegada del concepto de la quinta dimensión, se abrieron otros paradigmas ante la capacidad de poder unificar toda la física existente en una sola ecuación. Y aquí entramos en la teoría de campos unificados, en la teoría del todo, en la obsesión que tienen todos los físicos para intentar explicar la física y todos los fenómenos del universo en una sola ecuación. Pues bien, con el artículo de Kaluza se podía ordenar mucho más la teoría de la gravedad, de la relatividad de Einstein y la teoría de la luz de Maxwell. 2 teorías totalmente contrarias que al fin, con la llegada de esa quinta dimensión, de esos teoremas, se podían más o menos unificar, complementarse. Esto dio origen a que la luz podría estar en la quinta dimensión. Es decir, los secretos de la luz podrían estar en la quinta dimensión. Porque la luz nosotros la vemos como algo muy sencillo, algo normal, pero tiene un misterio muy grande. ¿Cómo se puede explicar que la luz viaje en el vacío como una onda y cuando la miremos, cuando es observada, se comporte como una partícula? Este misterio de las ondículas podría resolverse si pensamos que una parte de la luz, o la mayor parte de la luz, pertenece a la quinta dimensión, una dimensión muy extraña que se encontraría enrollada entre sí y sería más pequeña que los átomos, según la física oficial. Conceptos muy extraños que pueden volver invisibles objetos de una dimensión más elevada. Y sobre esto os voy a poner un sencillo ejemplo que lo explica bastante bien. En esta ocasión vamos a intentar explicar cómo objetos de otras dimensiones más altas que la nuestra podrían ser invisibles para los ojos de los habitantes de esa dimensión más baja. En primer lugar, vamos a suponer que en este mundo en 2 dimensiones
existen unos pequeños habitantes llamados planicios, por ejemplo. Estos habitantes viven en un mundo de 2 dimensiones, es decir, podrán ir en estas direcciones, pero nunca podrán ascender o descender. Recordemos, las 3 dimensiones, el 3D, pertenece a anchura, altura y profundidad. Pero aquí les falta una dimensión. ¿Cómo podrían percibir los planicios objetos de dimensiones más altas? Por ejemplo, una patata que tiene, una tercera dimensión, tiene esa profundidad que no tienen los demás habitantes de esa segunda dimensión. Ellos percibirían la sombra de la patata, como estáis viendo ahora mismo, pero nunca podrían ver la patata porque está por encima de ellos, en otra dimensión. También por lo consecuente, si estuviera debajo de ellos la patata, nunca podrían verlo. Ahora bien, he dicho que lo perciben pero no lo ven. ¿Qué quiere decir que lo perciben? Muy sencillo. Podrían percibir en 2 dimensiones, porque ellos tienen sentidos de 2 dimensiones, el contorno de la patata en su mundo. Este contorno se haría más grande o más pequeño, dependiendo de si la patata desciende o asciende. Lógicamente, si desciende, solo podremos ver la punta de la patata. Y si asciende, pues podremos ver las demás secciones de la patata. Por lo tanto, en este ejemplo gráfico, se puede entender o llegar a la conclusión de que objetos con más dimensiones podrían ser percibidos en dimensiones más bajas, pero muy difícilmente podrían ser vistos con los sentidos de los seres de otras dimensiones más bajas. Y yo creo que este ejemplo, que nos puede parecer algo gracioso, puede explicar con cosas mundanas muchas cosas dentro del mundo dimensional, de las infinitas dimensiones que pueden existir, de seres que pueden estar aquí entre nosotros y nunca poder verlos porque carecemos de esos sentidos.